¿Ves? ¿Y dónde está en 4K? Está chido. Voy a cerrar la ventana. No se puede cerrar más. Cierra las puertas. O si no, aquí lo ponemos. Y tú lo pagas todo. Al mar, mañana. Claro, para, lo pagas. Comentando, hasta el día de ayer que fue su evaluación, hemos hecho todo lo que es su plano de seminarios, han visto ya. Todo lo que es nuevas corrientes, eso lo van a escuchar la próxima semana también. ¿Ya? De luminarias, ya se fue ok, algunos grupos tienen que corregir todavía sus circuitos, el tema de la interacción de cables, el número de cables, todavía falta algunos que tienen que corregir. Algunos grupos se están en su totalidad del 100%, faltaría lo que podríamos explicar, que son los llaves de los cables. También vamos a calcular el amperaje de las llaves termomagnéticas, vamos a calcular la tubería por las cuales van a pasar los cables y también vamos a completar el diagrama nuclear. O sea, todo lo que calculemos hoy día, eso ya lo complementa su diagrama nuclear, ¿no? Porque vemos que en el diagrama había que colocar ahí los diámetros, la tubería, el amperaje de las llaves, y con esto ya se culminaría todo lo que es las instalaciones. Entonces, hoy vamos a explicar eso. La hoja de cálculo está en su red virtual, la semana 13, que indica el cálculo de conductores de circuitos alumbrado y tomas corrientes. Acá nos dice el punto 1, circuito de alumbrado y tomas corrientes, calibre mínimo. El CNE nos dice acá un concepto previo, el Código Nacional de Electricidad, máximo número de salidas de circuitos. Por circuitos no debe haber más de 12 salidas por circuitos derivados. O sea que nos indica 12, dice máximo. Esto es variable, yo les he dicho que usen 15 salidas máximo tanto para tomar corrientes como para alumbrado. Porque acá nos dice algo muy importante. Se considera un consumo no menor a 1 amperio de cada salida. Cuando la carga de cada salida es conocida, se permite que el número de salidas sea mayor a 12 en la medida que la corriente total del circuito no exceda a un 80% de la capacidad del conductor. O sea, si la carga que va a tener el circuito es conocida, en nuestro caso sí conocemos porque luminarias, sabemos la potencia de cada una luminaria, y los corrientes también vamos a saber para qué van a alimentar dichos corrientes. Entonces es conocida la carga, entonces sí podemos colocarle quizás algunas salidas mayores a 12. En nuestro caso lo hemos considerado 15 por luminarias y 15 por tomacorrientes, ¿sí? Por circuito. Entonces vamos a proceder a ver el cálculo, y consiste cálculo de la sección de los conductores para circuitos derivados. ¿Sí? Circuitos derivados lo vamos a denominar para cualquier tipo de circuito, ¿sí? Ya sea alumbrado o toma corriente, así se denomina en eléctrica, circuitos derivados. Nos dice acá, se calcula en base a dos consideraciones por capacidad y por calle de tensión. O sea, vamos a calcular el cableado, el diámetro, por su capacidad, o sea, en función a su potencia de la demanda que tiene dicho circuito. Y también luego lo verificaremos por calle de tensión. ¿Sí? Vamos a verificar si cumple o no, porque puede cumplir el cable, pero quizás el cableado es muy largo y puede haber mucha calle de tensión, entonces tenemos que corregir, hacer un reajuste. ¿Sí? Entonces tenemos aquí dos primeras fórmulas. La primera dice acá I es igual a W sobre V sobre cuarto seno de phi. Y acá es similar, ¿no? Únicamente que acá se ha añadido la raíz de 3. Son similares, una se emplea para un monofásico y otra se emplea para un sistema trifásico. Este I, ¿qué es? Acá nos dice, es la corriente a transmitir en el conductor alimentador en amperios, o también conocido como capacidad de corriente. Lo vamos a llamar mejor nosotros como capacidad de corriente. ¿Sí? Esta capacidad es el cálculo de cuánta corriente va a conducirse por dicho circuito. ¿Sí? Acá está. Como nuestro edificio es monofásico, aplicaremos la primera fórmula. Aquí es igual la capacidad de corriente I a W sobre V proporcional. ¿Qué es W? Acá nos dice, es la potencia en watts. ¿Y cómo calcularemos la potencia en watts del circuito? O sea, ese cálculo que estamos haciendo ahorita, el cálculo de conductores, cálculo de la sección de conductor, es por circuito.
¿sí? O sea, que ayer les comenté, ¿no? Para yo calcular los cables de toda la edificación, digo que tiene sí o sí terminado al 100% la identificación y codificación de todos los circuitos del edificio. Si no, no vamos a hacer eso, porque yo voy a hacer ese cálculo por cada circuito. Para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, hasta no sé, el 30, 40 que tengan ustedes. ¿Sí? De todos los circuitos. O sea, circuito 20, calcularé su diámetro del cable y ese cable va a ser para todo el circuito. Circuito 20, calcularé su diámetro del cable, será para todo el circuito. ¿Ya? O sea, es por circuito. Pues, sí o sí tengo que identificarlo. Ya he visto algunos planos que todavía están incompletos y no tenían todavía los circuitos a su 100% todavía identificados. Tienen que hacerlo todos. ¿Sí? De todos. Desde el primer piso, desde el medidor, hasta el último foco que se encuentra en el último piso. Todos los circuitos bien identificados. Si no, no se va a completar hacer esto. Entonces, eso es por circuito. Entonces, acá me dice, este le doble la potencia en watts. En el caso en que estemos hablando de luminarias, yo tengo un circuito, no sé, circuito 5, que va a alimentar una cantidad de luminarias. ¿Sí? ¿Cómo calcularía la potencia del circuito? Supongamos aquí, en esta aula de acá, ¿sí? Es alimentada por un circuito 5, ¿sí? Que sale de un tablero de distribución que se encuentra por acá. Ya llega para acá, alimentar por esta aula. El circuito alimenta acá, a ver, 1, 2, 3, 4, por 4, hay ¿cuántos? 16, ¿no? Hay 16 salidas en el circuito. Acá lo he 16 salidas en el circuito. Y en cada salida han colocado 2 luminarias. ¿Sí? Imaginemos que cada luminaria, su potencia es de 20 watts. ¿Sí? 20 watts. ¿Cuánto sería la potencia de todo el circuito? Digamos todo, se multiplica por todo el número de luminarias. Cada tobito es 20 watts, supongamos, ¿no? Tengo 2 por punto, sería 40 por 40 punto, por 16. 40 por 12, digo por 16, ¿no? ¿Cuánto sería? 40 por 16, 640 watts. Esa es la potencia de todo el circuito 5 que tengo acá, ¿sí? Así lo calcularía. ¿Y cómo lo calcularían en su trabajo? Lo tienen que calcular, pues. Van a recopilar su trabajo anterior, lo decimos cálculo de luminarias, ustedes lo propusieron ahí, ¿no? En tal cocina, nosotros pongamos acá comedor, colocar cocina, colocaron, acá voy a colocar luminarias tipo lineales o incandescentes o tipo de mercurio, ¿sí? Y han colocado la potencia, ¿no? De 50 watts, de 60 watts, de 100 watts. Entonces, ¿saben ustedes cuál es la potencia de cada luminaria? Entonces, harán la sumatoria de todas las luminarias de cada circuito y ese será este vector de aquí, ¿sí? Del circuito. Entonces tendrán que recopilar, indagar su cálculo pasado para poder calcular esa potencia, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos por acá? V, entre V, ¿qué es V? Acá está, la tensión del servicio en voltios, o sea, nosotros trabajamos en Perú a un voltaje 220, esto es constante. Ustedes ven cualquier artefacto, ahí indica que ese artefacto funciona con un voltaje de 220, la mayoría. Entonces, eso es constante, 220 voltios, no vamos a cambiarlo. El coseno de phi, que es igual, acá está por aquí. Coseno de phi es el factor de potencia, y va a ser distinto para cada tipo, si va a ser 0.8, o va a ser 0.9, o va a ser 1. ¿Cuándo es 0.8? Cuando los circuitos son del alumbrado y no corrientes. Si tengo circuitos de alumbrado y no corrientes, aplicaré el coseno de phi va a ser 0.8. Si tengo circuitos del medidor hacia los tableros, ya sea general o distribuciones, ese coseno de phi va a ser 0.9. Si hablamos de circuitos especiales, ese coseno de phi va a ser 1. Y luego veremos ya qué es un circuito especial. ¿Ya? Entonces, acá ojo, el coseno de phi es, o sea, todo ese factor es 0.8 o es 0.9. No quiere decir es el coseno de 0.8 o coseno 0.9, sino todo ese factor es 0.8. Ya, porque también hay otros trabajos que se han confundido, me han colocado ya 200, la potencia entre 220, el voltaje por el coseno de 0.8 o el coseno de 0.9, no. Es por 0.8 o 0.9, o sea, todo el factor del coseno de phi o es 0.8 o es 0.9, ¿ya? No es el coseno del número, ¿ya? Ojo con eso, no se confundan, si no tendrán un cálculo erróneo. Ya reemplazo eso
y obtengo acá la capacidad de corriente. ¿Sí? Lo calculo. A ver, lo vamos por acá. Y miren, acá tenemos un ejemplito ya. Luego vamos avanzando y viendo las fórmulas que tengo acá más arriba. Pasen, pasen, pasen. Voy a lograr. ¿Ya? Ahorita luego vemos lo de acá, porque todo parte de aquí. Acá tengo un ejemplito, dice, ¿cómo calculo el cable del circuito de un medidor hacia un tablero general? ¿Sí? Acá, porque acá tengo un ejemplito, que tengo un plano que les he enviado. Quiero calcular el circuito, en este caso, desde mi medidor hacia mi tablero general. ¿Sí? Pongamos acá de un medidor de aquí cualquiera, porque acá tengo varios medidores, salen varios circuitos hacia el TG. De uno cualquiera, de cualquier medidor. ¿Cómo calculo ese circuito de acá? Ese cambiado. Entonces, vamos acá a lo que cálculo que nos dice. Aplicamos una forma, ¿no? Tenemos que ver qué tipo de sistema han aplicado aquí. En este caso, han aplicado un trifásico. O sea, van a utilizar la fórmula de aquí. Es similar, únicamente en el dividendo está la raíz de 3. Entonces, es igual a la es igual a la potencia en watts de doble. ¿Sí? En ese caso le han colocado acá un número ya definido, 8700 y tantos, ¿no? Eso se calcula justamente. Y aquí va a ser igual esa potencia, o sea, SP, porque acá en el circuito de aquí, acá no tengo luminarias aquí en medio. El circuito no alimenta luminarias, alimenta al TG. ¿A qué sería igual la potencia del circuito? A la suma de toda la potencia que va a alimentar este circuito, porque en la caso supongamos que es para el resonante, ese medidor. Entonces, este circuito, su potencia va a ser justamente la sumatoria de todos los circuitos del resonante, de todos. ¿Sí? Porque es el que comanda, pues es el que va a mandar, el que va a alimentar a todos los circuitos más pequeñitos del resonante. Ya es la sumatoria de todos. Ya luego veremos otros ejemplos, ya, pero ese es el ejemplo. Y aquí se han colocado 8000 y tantos, ¿no? Es un cálculo de la potencia watts. Entre, acá como es básico, raíz de 3 entre 1.73 por V, que es el voltaje 220, por coseno de phi, por ser acá un circuito entre medidores y tableros, es 0.9. Está entre 0.9. Divido, opero acá, y acá me sale la capacidad de corriente, y acá lo he colocado N, nominal. 25.68 amperios. Ya calculé. Con esa, en unidades de amperios me va a dar justamente ese cálculo. Esto de acá, ya como lo de acá, ya puedo calcular el cable que voy a utilizar. Pero es exacto, o sea, yo tengo que, en este caso, darle un cálculo adicional o darle un número más, o sea, un factor de seguridad más. Porque puede ser que calcule con este número mi cable, pero puede ser que por ahí haya una sobrecarga y falle mi cableado. Entonces le voy a dar un factor de seguridad un poco más. ¿Cuánto va a ser? 1.25 o más. Entonces a esa capacidad de corriente lo multiplicaré por un factor de seguridad, que va a ser 1.25. Y esa capacidad le voy a llamar, perdón, a esa capacidad de corriente ya le llamaré capacidad de corriente de diseño. De diseño. ¿Ya? Multiplicado por su factor de seguridad. Entonces 25.68 por 1.25 me da acá 32.10 amperios. Redondeándolo acá a 32 amperios. ¿Sí? Con esto voy ya a verificar qué cable voy a utilizar en el circuito. ¿Dónde lo voy a hacer? En la tabla que está acá. ¿Sí? Acá tengo una tabla de doble entrada, donde acá en la primera columna, aquí encuentro ya justamente el cable que voy a utilizar. Pero yo voy a ¿dónde primero voy a ir? Yo voy a ir acá, a la segunda o tercera columna. Tengo que ver qué circuito estoy yo utilizando. Estoy utilizando un circuito, el segundo acá, entre tableros y circuitos especiales. Acá estoy. Entonces, ubico este dato 32 en esa columna de aquí. ¿Sí? Acá tengo 20, 27, 38, tengo 50 y ya pasé ya. Como tengo 32,
no está, ¿no? Acá no puedo, yo no puedo interpolar porque me va a salir un cable quizás de 5.40 y tantos, ¿no? Y no hay cables ciertos, hay cables comerciales. Entonces, lo aproximaré al más cercano, pues. 22 se encuentra entre 27 y se encuentra entre 38. Tengo que elegir 38, pues, el mayor. ¿Ya? Elijo 38 y veo con qué se cruza acá. Con el cable número 6 milímetros al cuadrado. Es el cable que voy a utilizar en ese circuito. ¿Sí? Porque es sencillo, simplemente acá calculo y acá verifico con cuál se cruza. 6 milímetros al cuadrado. Es el cable que voy a utilizar ahí. Entonces digo, por capacidad, el conductor alimentador será, como es trifásico, 3 cables, cada uno de 6 milímetros al cuadrado, el tipo de recubrimiento THW, más otro cable más aquí, del mismo espesor, ¿para qué? Para el de tierra. ¿Sí? Para el de tierra. Ya, con eso he calculado, pero puede ser, como lo repito, que quizás no cumpla ese cable por la longitud de mi cableado. Entonces, voy a verificar por caída de tensión. Aplico la fórmula que tengo acá al inicio. Caída de tensión, ¿a qué va a ser igual? ¿No? Dice acá por el ID, por P, por L, entre S. ¿Qué es K? Es un factor de suministro. Si es monofásico, el K va a ser 2. Si es trifásico, va a ser raíz de 3. ¿Sí? Entonces, cualquiera va a ser, cualquiera de los dos. Este P es la resistencia del conductor en ohmios milímetro al cuadrado por metro. Es constante, es la resistencia del cobre del cablecito. En este caso es 0.0175, esto es constante, no varía el P. El ID, que es la capacidad de corriente de diseño que calculé acá arriba, pero de diseño, multiplicado ya por su factor de seguridad. Es L, aquí es igual, el L, es la distancia desarrollada en metros. ¿Qué distancia? Justamente la distancia de mi circuito, pues, ¿no? Dijimos que desde mi medidor hasta aquí, hacia el TG. Pero no solamente distancia en el plano horizontal, sino también en el plano vertical. Porque no se puede así de frente, ¿no? Va por el techo, por el piso, y baja hacia el tablero, y baja hacia el medidor. ¿Sí? Tengo que hacer un corte y ver qué longitud tiene exacto ese cable. Entonces, por eso miren aquí un ejemplo. A ver, sigamos a ver. Entre S. ¿S qué es? Es la sección del conductor alimentador en milímetros al cuadrado. Es lo que he calculado. La sección que he calculado. Entonces, repaso todo y verifico. Entonces, vamos primero por el L. A ver. Aquí hay un ejemplo, miren. La ¿qué tensión? Del ejemplo que estamos viendo anteriormente. K por el ID, por el K, por el P, entre S. El K, por ser trifásico, 1.73. Acá, la intensidad, la capacidad de corriente de diseño, que me salió 32 amperios, acá está 32. Por el K, 0.0175, que es constante. Por la distancia L, 11.30, pero ¿cómo sale esto? Justamente, acá mira hay un ejemplito de un corte, ¿no? Del medidor hacia el tablero general. Que no solamente distancia horizontal, sino también la distancia vertical, hacia arriba. El cable, acá el medidor se encuentra en el piso, ¿no? Se encuentra en la pared. El tablero general también se encuentra a una altura. Entonces, sumaré la distancia en el plano horizontal y después le sumaré la distancia vertical, estas alturas. Acá, por ejemplo, acá tengo mi medidor. En este caso, acá lo han subido 10 centímetros, luego hacia la derecha 3 centímetros, luego he ido hacia abajo 1.5, hacia el punto terminado, de ahí ha ido enterrado 10 centímetros más abajo, se suma aquí, y del abajo se dirige directo 7.40 metros. Otra vez sube 10 centímetros hasta llegar al punto terminado, y luego sube 1.80 hasta llegar al tablero general. Esa es la longitud de mi circuito desde mi medidor hacia mi tablero. SL, acá está, 11.30, lo van a tener que colocar acá, aquí en su fórmula. ¿Sí? Entre S es el diámetro del cable que lo calculé aquí. 6 milímetros al cuadrado, entre 6. Opero, y acá me sale 1.82 voltios. En voltios va a salir justamente
esa caída en tensión. Acá dice equivale a 0.83% de la tensión nominal. Esto es un informativo de cuánto equivale esto en función al voltaje normal del servicio. Sabemos nosotros que les dije que el voltaje del servicio es 220. Si yo saco el porcentaje para coincidir, vamos a ver, 1.82 voltios entre 220 por 100, ahí está, 0.82, 0.83, ¿no? Ahí está, voltios. O sea, este voltaje equivale a 0.83 voltios por ciento de la tensión nominal que es 220. Pero no me interesa únicamente de acá, 1.82. ¿Y qué me dice el CNE o el Código Nacional de Electricidad? Indica que será un máximo de 3.3 voltios. O sea, máximo tiene que ser esto 3.3 voltios. Como si cumple, acá miren, menor a 3.3, sí cumple. No hay que tensión acá. Sí cumple y me quedo. En consecuencia, acá podemos decir que el conductor seleccionado es el correcto. ¿Sí? No siempre va a cumplir. A veces, acá en mi operación, no me sale 1.82, me va a salir quizás 4. Y ya es mayor a 3.3. ¿Qué me dice que debe ser máximo? Entonces, ¿qué hago ahí? Iré acá a mi tabla y utilizaré el cable que le sigue, el 10. Utilizaré el 10. ¿Ya? Que le sigue. Y aplicando otra vez acá, mi fórmula, obviamente esto va a bajar. Y va a ser menor, ahora sí, que 3.3 voltios. ¿Ya? Entonces, no siempre va a coincidir a la primera. Va a haber casos que van a tener que hacer un reajuste y cambiar el cable al que le sigue superior. ¿Ya? ¿Hasta ahí, don Carlos? Ya, listo. Seguimos. He acabado, he calculado el calibre del cable, el calibre o sección nominal del cable del circuito del medidor hacia el tablero. Eso lo tienen que hacer como repito para todos los circuitos. Yo únicamente que hoy les he explicado en acá. Uno, del medidor de aquí hasta acá. Tiene que ser de todo lo que se encuentran acá. Y después de los que vienen por acá. ¿Sí? Hacia adentro. O de adentro hacia afuera. Yo les recomiendo que hagan de afuera hacia adentro. ¿Sí? Porque van sumando, pues. Suman tableros, al final van a llegar a una sumatoria de potencia para calcular justamente el circuito que se encuentra aquí. ¿Sí? Como la combinación, háganlo de adentro hacia afuera. O vean ustedes, vean según como les parezca más cómodo. Seguimos a ver por acá. Ya, acá tenemos otros ejemplitos, ya no hablando de un sistema de circuito de medidor a tableros, sino de circuitos derivados que corresponden a alumbrados y tomacorrientes. ¿Sí? Vamos a revisar. Aquí en alumbrado tenemos algo similar. Un ejemplo acá. Se tiene que calcular la capacidad de corriente de todo lo que es alumbrado circuito. Acá hemos tenido 2112 watts de potencia de circuito de alumbrado. ¿Cómo es que se calcula eso? Justamente calculando la potencia de cada luminaria, ¿no? Podemos aquí a ver. Por acá busquemos acá a ver. Aquí miren, acá tenemos un tablero, un TE2 en un primer piso. Esto creo que es un resonante, parece. Ya. TE2 del resonante. Acá tengo, miren, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 circuitos que salen de TE2. 3 salen para luminarias, miren. Creo que uno de acá es para tomar corrientes y acá han dejado otro como reserva. ¿Ya? Entonces, 3 circuitos salen para alumbrar. Entonces, yo quiero calcular el aquí, el C31, su potencia. ¿Qué haría? Calcularé la potencia de todas las luminarias que tiene el circuito. Acá, todo lo de acá, ¿no? Todo lo que estoy acá sombreando. ¿Sí? Porque yo conozco ya qué tipo de luminaria es esta, ¿no? De todo el circuito, el canón. Únicamente el que está ahí sombreado. ¿Sí? Calculo su potencia y con esa potencia calculo ese cálculo para mí, C31. ¿Sí? Y lo colocaré aquí, la potencia. Entre V, como es la fórmula, como es monofásico, es la de acá.
V entre 220 por el coseno de phi. Voltaje 220 constante y el coseno de grado de phi es, por ser alumbrado y toma corrientes, alumbrado es 0.8. Ya no es 0.9, ya no está lejos. Es alumbrado 0.8. Ahí está, 0.8. Reemplazo, acá me sale 12 amperios. Este 12 es la capacidad de corriente, pero tengo que agregarle su factor de seguridad por 1.25. Lo multiplico me sale 15 amperios. Este 15 amperios me iré acá a mi tablita para buscar cuánto le corresponde de diámetro. Ubico 15 en la primera columna, ya no. Acá ya no, ya. Porque acá le corresponde para luminarias y una corriente. Entonces ubico aquí 12, ¿no? No, 15. 15, acá tengo 6, 8, 10, 18. No tengo 15. Ahora coloco el 18, ¿no? ¿Le corresponde cuánto? 2.5 milímetros al cuadrado. Ese es el cable que voy a utilizar. Acá verifico y miren así, acá dice 2 cables, porque es monofásico, de 2.5 milímetros al cuadrado, de tipo TW. T es térmico, W es resistente al agua. ¿Ya? Esta es la codificación, y esta es la codificación que van a tener que colocar en su diagrama unifilar. ¿Ya? Entonces, ese es el cable que voy a utilizar. Entonces, ahorita sí lo verifico, si es que me da cumple por P de tensión. Entonces, P de tensión es igual a qué? K por el ID, por D, por L, por S. Entre S. El K, en ese caso, por ser monofásico, es 2. Acá está 2. La capacidad de diseño, acá está 15 amperios, 15. La resistencia del conductor, constante 0.0175. Ahí está. Por L, acá han colocado 12 metros. También tienen que calcular el cableado en función de la longitud del circuito. Pero en ese caso, miren, en el ejemplo que estamos explicando, aquí, estoy que calculo ahorita el C31. ¿Qué le va a hacer justamente? Porque acá tengo por aquí la longitud, sigue por acá, y de acá se va por acá arriba, y de acá se va por acá abajo. ¿Qué longitud tú voy a ir? Voy a tomar la longitud, la más crítica, como dice su compañero. Okay. La más crítica. La de arriba no sería, ¿no? Porque está más cerca. Tomaría la longitud que va así miren, hacia abajo. La más crítica, la más lejana. Del circuito que sale del tablero 2 hacia el punto más lejano, hacia la luminaria que se encuentra aquí. Sí, entonces compañero ya lo analizó bien. Entonces dice, lo tomaría desde acá, ingeniero, hasta el punto más lejano. Listo, se acabó la cosa. Entonces no vayan a confundirse, no tomen la sumatoria de todas las tuberías de todo el circuito, no. No tengan que dar un montón de longitud. Únicamente desde el tablero, donde está el circuito, hacia la luminaria más lejana, ¿ya? Que se encuentra aquí. El ojo, ¿no? Porque acá no, porque tengo una intención más, que justamente va a estar con dejo. Entonces tendrán que sumar la distancia que se plano horizontal, aparte las verticales, pues, del tablero hacia el techo, porque el luminaria es otro techo, ¿sí? Cargado. La distancia desde el tablero hacia el techo, y del techo, por acá viene por aquí, hacia la luminaria que se encuentra acá. Yo no puedo preguntar, ingeniero, y acá, en este caso, ¿qué distancia tomo? ¿La curva? No, tomaré distancias rectas. De acá a acá, a foto, y tengo 2.76. Esta curva de acá es únicamente una simbología de cómo se dibujan en el plano las tuberías eléctricas. Pero en obra, mi tubo, como les dije una vez, el tubo no lo va a quemar y lo va a doblar, ¿no? Se coloca el tubo recto. Pero ya en el plano, para que no se confunda con los módulos, con las líneas azules, lo hago así curvas, pues. Hago curvas. Para que simbolice que son cableado eléctrico. ¿Ya? Pero cuando voy a venir acá, para mi cálculo L, ese L va a ser justamente la cota únicamente lineal, no curva, ¿ya? Lineal, recta. Así como estoy ahorita. Tanto en el plano horizontal como en el plano vertical, ¿no? Pues suman esas cotas y ese va a ser su L que se encuentra aquí, ¿ya? 12 metros, por ejemplo, ya. Calculan todo eso, acá me salió 2.52 voltios. Acá igual el informativo equivale a 1.15 de la tensión nominal que es 220. Yo divido 2.52 entre 220 por 100, me debe dar eso. Ahí está, 1.15. Equivale, es lo mismo. Es únicamente informativo. Lo que me interesa que es acá. El Código Nacional de Electricidad
indica que será un máximo de 5.5 voltios. Máximo 5.5. ¿Cumple? Sí cumple. Tengo 2 puntos encendidos. Máximo debe ser 5.5. Pues como cumple, en consecuencia, podemos decir que el conductor seleccionado es el 2.5 que he calculado. ¿Es correcto? Me quedo con eso. Miren que acá la tolerancia es un poco más amplia. En el tema de circuitos de tableros y medidores, máximo es 3.3. Pero para alumbrados y tomas corrientes es un poco mayor, 5.5, hay un poco más de tolerancia. ¿Ya? Entonces verifico, si cumple me quedo con ese cable, si no cumple, como yo dije acá 2.5, pasaré al de 4. ¿Ya? Para que me cumpla. ¿Ya? Y ahí sí lo cumple, eso sí. Y listo, luego acabo con ese, a ver, acá tengo otro ejemplo acá, tomas corrientes. Tomas corrientes, igualito. La fórmula, la potencia en watts, y uno dice, la potencia, ¿y cómo calculo la potencia? Porque yo no tengo ahí unos nominales. Pero yo, como les dije, yo sé, en ese ambiente, en toda corriente, yo sé que va a alimentar, pues. Hagamos en una cocina. Yo sé que esta corriente va a ser para la refrigeradora, esta corriente va a ser para la licuadora, para la cocina eléctrica, para la estufa, y yo sé, puedo indagar en internet cuánta es la potencia de cada contacto. ¿Sí? Entonces pongamos la cocina 100 watts, la refrigeradora 200 watts, y voy sumando cada toma corriente. ¿Sí? Y al final tendré la potencia total de cada circuito. Acá, a ver. Aquí, por ejemplo, a ver. Toma corriente por acá abajo. También hago una aclaración. Un plano de luminarias y otro plano de tomas corrientes. Son diferentes. No lo hagan todo en uno solo. ¿Ya? Por acá las tomas corrientes. Y vienen por acá. Acá tengo que ver una cocina. Miren. Del T2 que estábamos viendo hace rato, ¿no? Vienen acá. Del C33. Estos de acá es luminarias. Y la cara, toman corrientes, mira. Sale el cableado para el circuito para tomar corrientes, el C33 del T2, y va a dónde? A la cocina. A los toma corrientes, miren, por acá. Toma corrientes. ¿Sí? Y acá, miren, se va a colocar los toma corrientes en función a los artefactos que van a ir ahí, pues. Han colocado, miren, uno para la refrigeradora, otro para la nevera, aquí una licuadora, aquí otra licuadora y así, ¿no? Pues tendrán que indagar la potencia de la licuadora, la potencia de una nevera, la potencia de una refrigeradora, y van sumando los watts y obtienen la potencia total. ¿Sí? Arriba hay potencias de un artefacto normal, no tan sofisticado, ¿no? Una potencia va a ser muy alta, ¿no? Pues una potencia normal, adecuada, un artefacto que sea comercial pero normal. Ya, entonces esta potencia lo calculan así, entre V, que es 220, constante, por el coseno de pi, si es monofásico, es 0.8. Reemplazo, pues sale 11.93 mi capacidad de corriente en amperios. Le agrego el factor de seguridad por 1.25 y sale 14.91 amperios. Eso lo voy a ver ahorita, 14.91. Tengo 6, 8, 10, 18. Acá está, no hay 14, ubico el 18. Le corresponde 2.5 milímetros al cuadrado. Entonces digo, voy a utilizar dos cables, cada uno de 2.5 milímetros al cuadrado, uno falso, uno neutro, del tipo TW, más otro cable más del mismo espesor, de 2.5, y también TW para el tierra. ¿Ya? Se van a tocar 3 cables por la tubería, por circuito, base, neutro y tierra. El tierra se va a utilizar el mismo espesor que se ha calculado en el circuito. ¿Ya? Aquí me sale 4, usaré también tierra 4. Si que tengo 2.5 para tomar corrientes, también utilizaré acá 2.5. Luego lo verifico por que hay tensión. Acá V, K, como es monofásico, 2 por la capacidad de corriente, 14.91, por la resistencia del conductor, 0.0225, por la longitud del cableado de toma corrientes. ¿Cuál va a ser? Justamente, acá va a ser más fácil, ¿no? La longitud que se encuentra aquí, del circuito de toma corrientes. Acá hasta acá, al punto más, obviamente más lejano, ¿no? Acá. Todo, hasta el fondo, ¿no? Hasta aquí, hasta acá. Toda esa longitud. Ingeniero, ahí se toman las alturas del piso hacia... También, pues, ¿no? Muy bien. Una aclaración. Acá, esa longitud, tanto en planta y también en las alturas, pues.
Toma corrientes van por el piso. Entonces, del tablero hacia el piso, y del piso terminado, más abajito, 10 centímetros más, irán modo horizontal, llegarán al último toma corriente y subirán 30 o 40, ¿no? Hacia colocarse al toma corriente así, en la corriente. Distancias horizontales y también alturas. Ese va a ser justamente el que se encuentre aquí, ¿ya? Entre la sección calculada 2.5. Acá me sale 2.5 voltios. El CN que me dice máximo debe ser 5.5 también. Entonces, cumple o no cumple, sí cumple. Entonces, en consecuencia, podemos decir que el conductor seleccionado es el correcto, 2.5. Y este código de acá, esa codificación de aquí, es la que va a ir justamente, es un diagrama unifilar. Seguimos a ver. Tengo por acá circuitos especiales. Llamamos aquí circuitos especiales aquellos circuitos que me demandan mucha potencia. Cocinas industriales enormes, pero no aplican en su caso, no aplican. Calentadores de agua también porque generan bastante energía, tampoco aplican porque ustedes en algunos casos he visto que han colocado termosolar, entonces no hace uso de energía eléctrica. Pero sí tienen ustedes electrobombas. Tienen ustedes electrobombas, entonces sacarán un circuito únicamente para su electrobomba. Pues. ¿Sí? Sacado en tomacorrientes, sacarán un circuito para alimentar esa bomba. No se ve la vida de la bomba. La bomba hidráulica pedagógica. ¿Sí? Entonces, la fórmula es la misma, miren. Lo que va a cambiar acá es el coseno de phi. Porque acá dijimos, el coseno de phi acá es 0.8 para locales no corrientes, 0.9 para medidores y tableros, y 1 para circuitos especiales. Ese coseno de phi va a ser ya 1, pues no, 1. Acá para su letra 1. Y reemplazan y hacen lo mismo. Calculen la capacidad de diseño, ven el cable y lo verifican por caída de tensión. ¿Sí? Si cumple, está bien, se quedan con ese cable. Acá tienen, ojo con eso, tienen mucho cuidado. Bueno, hacen sus cálculos de circuitos de sus cables. A veces les puede salir, si el circuito es pequeñito, a veces les va a ser quizás que utilicen. Entonces supongamos que su capacidad de corriente le salió 8 o no sé, 9 le salió 9. Van a usar acá, van a aproximar a 10 y van a utilizar acá dice 1.5 milímetros al cuadrado. Entonces, se puede usar ese cable pero es muy pequeñito, muy delgado y no es tan comercial. Entonces, mínimo van a usar ustedes el calibre 14 o 2.5 milímetros al cuadrado. Mínimo eso. ¿Sí? Si es que les salieran su cálculo cables menores de 2.5, de 1 acá, de 0.75 o 1.5, van a tomar el menor, el mínimo, 2.5. ¿Ya? Eso les va a pasar quizás en el tema de circuitos de alumbrados, que tengan ahí chiquitos, unos circuitos chiquitos, quizás les va a salir quizás un amperaje bajo, entonces vamos a usar un cable chiquito supuestamente, ¿no? Entonces vamos a usar el mínimo, 2.5. Pero entre los corrientes no creo que pase eso, porque ahí la potencia va a ser mucho más alta. ¿Ya? Pues ahí sí va a ser de 4, de 10, 6, o sea, el cable. ¿Ya? Entonces esa recomendación. Ya, hasta ahí ya ustedes tendrían listo lo que es el cálculo del cable de todos los circuitos. Y eso lo van a tener que completar ¿en dónde? En su diagrama unifilar, pues, ¿no? Entonces, sus grados de luminarias ya está listo, pues, ¿no? Ya está en tu cable. Algunas cosas que hay que modificar, pues después está listo ya. Su diagrama unifilar, eso van a tener que modificar. ¿Sí? Todo lo de acá lo tienen que hacer listo, excepto la parte de acá, ¿no? Eso acá todavía les ha faltado. Lo tienen así ustedes. Así en medio. Entonces, si uno queda calculado, lo van a tener que colocar acá. Entonces, ponemos aquí. Acá, de restaurante, primer piso. Acá veamos el T2. Aquí está el T2, que estamos ahorita explicando. ¿Sí? Acá en estas líneas, acá van a colocar los cálculos que hemos tenido. Circuito 30, acá colocarán dos cables de 2.5, tipo THW, más otro cable más de tierra. Acá igual, 2.5, 2.5, y miren acá, falta una corriente, ese cable salió de 4, miren. De 4, un poco mayor, pues,
porque obviamente los corrientes de cara más corriente, ¿no? Más consumo. Vamos a meter justamente lo que se encuentra aquí. ¿Qué nos faltaría? Ahorita vamos a ver el amperaje de las llaves termomagnéticas que se encuentran aquí. Hemos colocado la simbología, pero falta calcular acá el amperaje de cada llave, de cada circuito. Acá tenemos 40, 30, 20, 30, ¿no? Pero ¿cómo sabes? Porque vamos acá al Excel y más abajo la tenemos. Selección del interruptor termomagnético. Y eso es sencillo. ¿Por qué? Porque va a estar en función al cable que yo he calculado, el circuito. Si en el circuito, no sé, supongamos circuito 5, me salió un cable de 6 milímetros al cuadrado, de 6, o calibre 10, le corresponde un interruptor termomagnético de 30 amperes. ¿Sí? Va a estar en función al diámetro del cable. Para 4 o calibre 12 le corresponde 20 amperios. Para 2.5 o calibre 14 le corresponde 16 amperios. Ese amperaje lo verifican, lo calculan y lo tendrán que colocar acá en su diagrama unifilar al lado de la simbología de cada llave, de cada circuito que tienen ahí. ¿Sí? Acá está. Dos significa porque es uno fácil. Hay dos rotulas para el neutro y para el fácil de 40 amperios. 30 amperios, 30 amperios, 30 amperios. ¿Sí? Lo completo. Después de que tengo también la simbología de las llaves diferenciales. Acá ustedes no van a colocar acá, no van a hacer un cálculo, sino únicamente van a verificar que sea mayor la diferencial que la llave termomagnética. ¿Sí? La diferencial siempre es mayor a todas. En su plano de su maqueta lo pueden evidenciar en lo que les he explicado. Vamos a usar un diferencial que va a ser justamente su operaje mayor a la de todas. ¿Ya? Entonces, acá por ejemplo, y vamos a usar una sola llave diferencial, nada más. Acá también. Acá dice que se simboliza, que se conecten varias, pero únicamente en el tablero va a ir una sola nada más. También se puede conectar al lado de cada llave termomagnética su llave diferencial. También se puede hacer eso. Pero únicamente me basta colocar una grande para que controle a todos los circuitos que tengo aquí. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? Tiene que ser mayor a todas estas de acá. Acá tengo 40, 30, 20 o 20. Puedo usar la misma 40, una de 40 o mayor. De preferencia que sea mayor. Una de 50, 60, una comercial. En este caso aquí han colocado una de 63. Bueno, acá han colocado de diferentes, ¿no? 40, 25, pero está bien sí, está bien, porque miren, 20, 63 mayor a 40. 40 acá mayor a 30. 25 mayor a 20. Y 25 mayor a 20. Eso aplica siempre y cuando voy a colocar al lado de cada llavecita termomagnética una diferencial. O sea, colocaré aquí 8 llaves, 4 termomagnéticas y 4 diferenciales. Pero como repito, únicamente colocarán una sola. ¿Sí? En este caso, supongamos que acá puedo usar una de 63. Pues para todas les corresponde también la misma. 63, 63, 63. Una sola nada más. Ya tiene que ser, la condición es que sea mayor justamente a la diferencial, pero a la termomagnética de cada circuito. ¿Sí? Mayor. Y eso lo colocarán en la parte de acá. Listo. Ya voy casi acabando. ¿Qué faltaría? Si ven por acá en su diagrama unifilar, más abajo tenemos, miren, acá, miren, en la llave diferencial, aquí una rayita, una flechita, y aquí dice algo, dice IB igual 30 MA instantáneo. ¿Eso qué es? Esto es la sensibilidad de la llave diferencial. ¿Sí? ¿Qué tan sensible es la llave diferencial? Eso lo van a encontrar en la llave. Eso, ustedes van a colocar tal como aquí 30, porque tendríamos que tener la llave comercial para colocarlo. ¿Sí? Eso es variable, porque mientras la llave diferencial sea más compleja, más sofisticada, más cara, la sensibilidad va a ser más alta, va a ser más sensible. Porque esta de acá es lo más importante, porque te va a permitir que tú no te electrocutes. ¿Sí? Si es más sensible, ¿qué significa esto? Interruptor diferencial de sensibilidad de 30 miliamperios. Es bajísimo. Para que apenas sienta este mínimo, casi nada amperaje, se apaga únicamente.
¿sí? En la vida real, o sea, apenas tú, la llave sienta, o sea, el cable sienta el calor de tu dedo, ¡pum! Se apaga. O sea, no espera que tú electrocutes para que lo apagues. Entonces, apenas sienta ya ese calor, o un toque apenas, ya se apaga todo. ¿Sí? Entonces, ese sí más alto, obviamente es más cara y más rápida su apagada. Ya, entonces, lo colocarán así nada más. ¿Sí? 30 mil amperes para todas sus llaves diferenciales. Pero más abajo que tengo aquí, abajo del cálculo que hice del cable, tengo aquí, miren, 20 milímetros diámetro, dice que PVC. Esta es la tubería que yo voy a emplear en el circuito. ¿Sí? Ya tengo los cables, pero ¿qué tubo voy a emplear? ¿De qué diámetro? Entonces, eso voy a calcular ahorita. Pues voy acá, otra vez al Excel. Vamos acá. Miren, yo empezar miren lo que les explicaba. Aquí un clarito. Tengo mi interruptor general, el principal. Tengo acá luego mi diferencial. Y acá tengo todos las llaves de todos los circuitos. El alumbrado, toma corriente, pero miren solo una sola diferencial nada más. También se puede colocar para cada llavecita, pero es en vano, colocar una sola grande que sea mayor a todas estas de acá, a todas. Y eso ya acabó. Ya, y acá está la parte final ya. Número máximo de conductores en tuberías. Acá voy a calcular qué tubería voy a emplear para cada circuito. Acá tengo dos tablas similares. La primera lo van a emplear para circuitos de alumbrado y de tomacorrientes. Y la segunda lo van a emplear para circuitos de tableros y medidores. ¿Ya? O sea, los más fuertes. Y también para bomba. También. ¿Sí? En el caso de circuitos de alumbrados, por ejemplo, aquí, vamos a hacer un ejemplito. Supongamos que en un circuito de alumbrado, un circuito 10, por ejemplo, yo hice en ese circuito de alumbrado, hice computaciones triples, un montón de cosas. Yo obtuve cuántos cables, por ejemplo, yo obtuve, supongamos, según el cálculo, obtuve unos 10 cables. 10, profe. unos 9 cables. 9 cables máximos en el circuito y el cable me salió de 2.5 milímetros. ¿Cuál la tubería voy a emplear? En la parte inicial, aquí encuentro el cable de cobre que he calculado. Dije yo 2.5, acá me dijo 2.5. ¿Sí? Después, acá en la parte central, ese cuerpo de aquí encuentro esa cantidad de cables que pasan por las tuberías. Dije que calculé 9, ¿no? Entonces Sí. lo puse acá con 9, no hay. Me voy acá al que sigue, Al 10. 10 cables. Entonces me voy arriba y encuentro la tubería que voy a emplear. No, bueno. 3 cuartos. ¿Sí? Así, pues con 2.5, con máximo 9 cables utilizaré de 3 cuartos la tubería. ¿Sí? Y así, supongamos acá otro ejemplo acá, de otro alumbrado. Me salió el cableado ya no 2.5, sino me salió de 4 el espesor. Y los mismos, hice una computación triple, me salió 10 cables. Entonces 4, me voy a quedar con 10, no hay 10, tengo 8 y 14, me voy a 14. Me voy arriba y voy a usar una tubería de 1 pulgada. ¿Sí? Así calculo los diámetros de la tubería. Está fuerte, ¿no? En el caso de aquí, igualito, de medidores a tableros, igualito. Cuando se hacen cable pasan por ahí, igualito, yo lo puso con la cantidad de cables y veo la tubería que se va a emplear. Esto es sencillo también. Y eso lo complementan en su diagrama unifilar, ¿sí? Acá, en la parte de abajo. Acá 20 milímetros, 15 milímetros, 15, 20, así. Y con eso, miren, ustedes ya han culminado Con la todo lo fórmula, que es ¿no? sus diagramas unifilares. Y sí, todo ya. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo ok? Sí, te da ahorita un Excel conforme.
mostrar ahorita un planito, un plano de... Hay una discusión también entre la parte de aquí. Más fuerte, más fuerte. ¿Dónde? ¿Acá? Es de tablero. Sí, ajá. Eso es lo que han calculado del TG al TD2. Miren acá, porque tengo un ejemplo de cómo se va a presentar o pueden tomar como referencia para que puedan presentar. Si ellos han hecho, miren, varias hojas de cálculo, ¿sí? Acá dice, la primera hoja es un resumen de todo, resumen de cálculo de conductores de toda la edificación. Acá tengo otra hoja de cálculo, dice, el tablero general hacia los tableros de distribución. Acá tengo otra hoja de cálculo del primer piso, del restaurante, de segunda hoja, segundo piso, y así. Vamos a ver acá del primer piso, restaurante. ¿Cómo han trabajado? Primer piso, restaurante, se acá. Miren acá, la han pasado otra vez esa parte que les enseño ahorita, ya viene más ordenadito, ¿no? Cálculo de conductores, el circuito de alumbrado y de corriente. Miren, acá han quedado varias subpestañas. Como el primer piso, una sola hoja, acá abajo están las pestañas, que son los circuitos. C24, C25 y así, sucesivamente. ¿Sí? ¿Qué más? Acá, como dice, ¿circuito cuál es? Acá está, del 25 del TD1. Tipo de circuito especial, longitud tal. Acá mejor. Aquí mejor. Acá. El C25. Tipo de circuito, C25 que viene del TD1. Tipo es, espero colocarte de una manera. Tu observación, que no se confunda. Tipo de circuito, alumbrado. Longitud, 25.64. ¿Cómo sale esto? Justamente, ya la longitud del tablero del TD1 hacia la última luminaria, más lejana. Y por acá creo que han colocado un croquis, acá también. Acá está bien. Acá un croquis del TD1 sube al techo y de ahí va hacia la última luminaria. Acá han hecho un corte, una captura de cómo sería el trayecto del tablero hacia la última